Durante los primeros años del siglo XIX, la gran mayoría de los países de Latinoamérica lograron su independencia, pero hoy vamos a hablar de 5 puntos fundamentales de los cuales nosotros tenemos que independizarnos psicológicamente para lograr esa liberación, no solamente de la parte física, sino también de esa parte interna. Vamos a la introducción y comenzamos. Hola amigos de Gnosis México, les damos la bienvenida nuevamente a una nueva conferencia. Y hoy, como decimos en la presentación, ¿no? Vamos a hablar de esa independencia. Ustedes saben que, como decíamos, en 1810, 1830, entre esos años más o menos, la gran mayoría de los países de Latinoamérica lograron esa independencia, ¿verdad? En la parte física. Nosotros aquí en nuestro país donde vivimos, radicamos y nosotros convivimos, que es México, en septiembre, el 16 de septiembre, se celebra esa independencia. Y para nosotros eso es importante. ¿Por qué es importante? Bueno, porque evidentemente cuando uno está sometido físicamente, ¿no? Habrá algún tirano, algún regente externo, algo que lo somete físicamente, evidentemente no puede desarrollar todos sus aspectos internos tampoco. Entonces todo un plan, ¿no? que había en aquellas épocas donde fue trabajándose para lograr esa independencia física, ¿verdad? Es lo que pasa siempre cuando algún país quiere gobernarlo a otro y evidentemente las personas se sienten perder esa libertad y luchan por esa independencia. Y eso está bien, digamos, no hay mucho que comentar al respecto, ¿verdad? Pero lamentablemente nosotros tenemos una tiranía interna, ¿verdad? Nosotros tenemos dentro de nosotros un tirano que nos oprime, que nos somete, que nos obliga a cumplir todos sus mandatos, y del cual también tenemos que liberarnos, que tenemos que independizarnos de ese, y ese es muchísimo más importante. Así como nos han enseñado, y la lógica nos lo demuestra, de que, por ejemplo, para estar en paz no es necesario que no haya conflictos, sino que, por ejemplo, Buda pudiera estar en paz dentro de un ambiente en guerra, dentro de un ambiente en conflicto, porque él tiene la paz internamente. Con la independencia pasa lo mismo. Hay veces que uno puede decir que es libre, sí, es libre, pero quizás tiene un jefe en el trabajo que es un opresor, un tirano, tiene, no sé, en la familia uno se convierte en un tirano. Contaba el maestro Samael una anécdota muy interesante, donde él cuenta que pasó por un país de Centroamérica, no dice cuál, pero que pasó por un país de Centroamérica donde su gobernante tiranizaba mucho a ese pueblo. Y dice que él con sorpresa se dio cuenta de que cuando visitaba a familias de ese país, encontraba de que en cada hogar los padres o los hijos eran tiranos los padres eran tiranos de sus hijos, o los hijos tiranizaban a sus padres. Entonces él decía que el reflejo de esas familias donde había una tiranía dentro de esos hogares se reflejaba en la sociedad teniendo un gobernante tirano, ¿verdad? Entonces, como nos enseña Thomas de Kempis, y es uno de los postulados de la sabiduría universal, que el exterior es el reflejo de lo interior, nosotros necesitamos liberarnos, no solamente en la parte física, ser libres para poder tomar las decisiones que uno considere que corresponden dentro de un marco de orden, dentro de un marco de esas leyes que imperan en una sociedad para que haya equilibrio, armonía y paz entre todos. Y bueno, nosotros también evidentemente tenemos que tener esa independencia física, pero la fundamental, la que nos va a abrir las puertas de la libertad realmente, es la independencia psicológica. Entonces el día de hoy vamos a hablar de 5 puntos que nos enseña el maestro Lakshmi, de los cuales tenemos que liberarnos y para lograr esa independencia psicológica. Y fíjense que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un estudio, un análisis, por ejemplo, de los pasajes bíblicos, vamos a encontrar
de que Moisés se llevó al pueblo de Israel, se llevó al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Lo llevó por todos unos 40 años en el desierto para llevarlo a esa tierra prometida. Y uno podría pensar de que eso es algo físico, ¿no? O sea, Moisés agarró a un pueblo, a un grupo de personas y se las llevó, ¿verdad?, a otras tierras donde lograron esa libertad, esa independencia. Bueno, evidentemente en la parte física pudo haber pasado algo similar, es cierto, pero nosotros sabemos, y lo hemos explicado muchas veces, y tenemos una conferencia aquí en nuestro canal donde hablamos sobre qué es el esoterismo, que representa, esas enseñanzas representan algo eterno, algo que va a mantenerse más allá del tiempo. Y las enseñanzas que nosotros encontramos en la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, es un libro sagrado como el Popol Vuh, como el Corán, como los Rig Vedas, como el libro tibetano de los muertos, como el libro egipcio de los muertos. Esos son libros sagrados que los escribió una persona que tenía un nivel espiritual terriblemente elevado, que narran sucesos no solamente físicos, sino que también narran sucesos que trascienden el tiempo y la distancia y que cada uno de nosotros debe de ir viviendo en cada momento de nuestra vida, no importa en la época en la que vivamos. O sea, una persona vivió en el año 1500 y tuvo que vivir ese éxodo, tuvo que vivir esa libertad que ese Moisés libera a ese pueblo. Ahora vamos a explicar un poquito qué significa eso. Si nosotros vivimos ahora en el año 2022, bueno, en el año 2022 debemos de vivir toda esa epopeya, todos esos episodios que se narran en ese pasaje. ¿Qué significa eso? Bueno, en ese pasaje bíblico, la representación de las 12 tribus de Israel representan los 12 signos zodiacales. O sea, nosotros cuando analizamos esas 12 tribus de Israel, fíjense que el 12 está muy marcado en ciertas cosas, porque encontramos los 12 meses del año, encontramos los 12 signos zodiacales, encontramos las 12 tribus de Israel, encontramos los 12 apóstoles del Cristo. Bueno, esos 12 representan a los 12 signos zodiacales y todos nosotros, cualquiera de nosotros, querramos o no querramos, nacemos bajo la regencia de un signo zodiacal. Entonces, esa regencia del signo zodiacal nos hace que nosotros seamos una de esas 12 tribus de Israel. Por ejemplo, el que nació de Aries sería de la tribu de Aries, el que nació de Géminis sería de la tribu de Géminis, el que nació de Sagitario, y así cada uno de los signos zodiacales. En el caso del faraón egipcio, que evidentemente esclavizaba a ese pueblo y lo sometía, bueno, representa esa parte psicológica que nosotros tenemos. Ese faraón representa todos esos defectos psicológicos que a nosotros hacen que estemos oprimidos, nos obligan a actuar de una forma equivocada, nos obligan a cometer errores, nos obligan a sufrir, nos obligan a hacer sufrir a los demás, porque el ego, eso es de lo que vive. El ego vive de nuestro sufrimiento y del sufrimiento que le causamos a los demás. Entonces, ese Moisés bíblico que esgrime ese báculo, esa serpiente, porque el báculo de Moisés se convierte en una serpiente y devora a la serpiente de los egipcios, y fue ahí donde permite el faraón que se libere ese pueblo. Evidentemente, bueno, pasan las 12 plagas de Egipto, que otro día, eso corresponde a otra conferencia, porque si nos ponemos a hablar de lo que representan cada una de esas 7 plagas, bueno, sería muy, muy largo este video, y que más adelante hablaremos qué significan esas 7 plagas en la vida actual, en el día a día de nosotros. Entonces, bueno, así como ese pasaje, ¿verdad?, habla de esa liberación, bueno, nosotros tenemos que lograr esa liberación en la parte psicológica, y ese pasaje habla definitivamente de todo un proceso que tiene que vivir cada persona. Lo tienen que vivir ustedes, lo tengo que vivir yo, lo tenemos que vivir todos, que tiene que ver con esa liberación, liberarnos del yugo de ese agregado psicológico. Pero para lograr eso se necesita liberarse de 5 cosas, como decíamos, de las que vamos a hablar a continuación.
Y una de la primera cosa de la que tenemos que liberarnos es de la falsa personalidad. Bueno, ya hemos hablado también de qué es la personalidad, pero para que nosotros entendamos la personalidad, es un vehículo de expresión. Nosotros tenemos tres cosas que son fundamentales estudiar, analizar en el campo de la psicología práctica, en el campo de ese desarrollo interno que nosotros queremos hacer. Entonces, nosotros por un lado tenemos la esencia. La esencia es ese atributo divino que permite que nosotros estemos con vida. Es la parte más divinal, más hermosa, más maravillosa que existe en nosotros. Si vamos al caso, la esencia es verdaderamente lo que somos. Por ejemplo, nosotros podemos tocar este cuerpo, ¿no? Tocamos este cuerpo, aquí deben escuchar, ¿no? Que estoy palmeando la mano. Tocamos este cuerpo, y ¿este cuerpo qué es? Este cuerpo es un vehículo de expresión física. Es un vehículo, nosotros no somos este cuerpo. Este cuerpo en algún momento se lo vamos a tener que devolver a la naturaleza, que es cuando morimos. Le tenemos que devolver este cuerpo a la naturaleza, y la naturaleza, por sus procesos biológicos, reincorpora todas esas energías que gastó en la naturaleza, las recicla, ¿verdad? Entonces le entregamos ese cuerpo físico. Pero cuando entregamos el cuerpo físico, nosotros no dejamos de existir. Lo que hacemos nosotros es pasar a un plano de existencia más sutil que la parte física. Lo que queremos decir con esto es que esto que nosotros somos, esto que nosotros tocamos, no es lo que somos nosotros. Nosotros somos aquello que le da vida a este cuerpo físico. Somos ese origen espiritual, que es la esencia, que nosotros llamamos la esencia. Esa esencia vive en este cuerpo. Esa esencia es lo que soy. Esa esencia toma una forma en esta existencia que estamos recorriendo en este momento, toma esta forma que nosotros la vemos, ¿verdad? Asume un nombre para que la conozcan, que es el nombre que le puso nuestros padres, nos pusieron a nosotros. En este caso dice, bueno, Gonzalo, pero Gonzalo no es mi nombre, o sea, es el nombre que tengo en esta existencia, pero el nombre real de lo que soy realmente es desconocido. Estamos aquí para conocerlo. Es por eso que, hombre, conócete a ti mismo. O sea, nosotros vinimos a conocernos a nosotros mismos. Lo que realmente somos es esa esencia interior, es un principio divino, un desprendimiento de ese Padre eterno que todos nosotros tendremos, que nosotros lo llamamos el ser. Nosotros somos un desprendimiento de ese ser que se llama esa esencia, toma cuerpo físico para conocerse a sí mismo, ¿verdad? Y entonces esa esencia siempre es pura, siempre es lo más extraordinario que hay. Es el principio con el cual nosotros podemos desarrollar el alma. Pero también, por otro lado, tenemos que este cuerpo necesita expresarse dentro de un ámbito, entonces necesita una personalidad. Y también tenemos lo que se llama el agregado psicológico, el ego, el mí mismo, el yo, el sí mismo, aquello que personifica nuestros defectos. Entonces, si nosotros tenemos esa esencia que es siempre pura, que representa todas las virtudes humanas, que representa lo más digno y maravilloso que existe en nosotros, también como contraparte, como tenemos esa parte opuesta a esa esencia, que es el ego. El ego es todo lo contrario a las virtudes, son todos los defectos, son todos los errores que cometemos, son toda la parte negativa de nosotros, es la parte antagónica, es la que no permite la expresión del ser, es la que no permite la expresión de la conciencia, es la que nos sume en la ignorancia, en el dolor, en el sufrimiento, es la que hace que todo lo que nos suceda malo en este mundo, bueno, es la responsable de todo eso. Y entonces tenemos por un lado la esencia, por el otro lado tenemos el ego, y tenemos la personalidad, que es un vehículo de expresión en la parte física. Si nosotros analizamos la personalidad, no puede ser la misma personalidad en todas las existencias que nosotros tenemos. Y por ejemplo, una personalidad, no sé, del año 1500 no tiene mucho que hacer en esta época, porque las cuestiones que eran moralmente aceptadas en el 1500, por ejemplo, hoy en día pueden ser no aceptadas y no ser propias de la época. La personalidad es un vehículo de expresión que nace en un momento determinado, con el cuerpo físico se va formando,
Cuando nace el cuerpo físico, cada vez creamos una nueva personalidad. Esa personalidad es del tiempo, nace en un tiempo y muere en su tiempo. Fíjense que, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos un niño nacido de, vamos a poner un ejemplo como de aquí de México, nace de padres mexicanos, de madre mexicana, de familia mexicana, todo totalmente mexicano, ¿verdad? Pero ni bien nace, se lo adopta o se lo lleva una familia, por ejemplo, y se lo lleva a vivir a China. Entonces, esa familia china, que habla chino, que come como los chinos, que hace tiene las costumbres y los hábitos de un chino, cría a ese niño, ¿verdad?, con todas esas características y costumbres que se tienen allá en China. Si nosotros lo agarramos, ese muchachito, y lo llevamos y los ponemos a hablar con él, le preguntamos algo y seguro que nos va a responder en chino. Si le preguntamos qué es lo que come, nos va a comentar las cosas que come de China. Cuáles son los hábitos, las costumbres y todas las cosas, van a ser todas cuestiones de China. Entonces uno dice, bueno, pero nació de padres mexicanos con genética de México, pero tiene una forma de expresarse que tiene que ver más con los chinos que con los mexicanos. ¿Y eso por qué? Porque la personalidad se va formando en el tiempo. El maestro nos enseña de que en los primeros 7 años de vida es lo fundamental para crear esa personalidad. Sobre todo hoy en día por los medios de comunicación, esa personalidad se crea muchísimo antes. A los 2, 3 años ya el niño empieza a formar una personalidad definida por la cantidad de información que recibe a través de los medios de comunicación. Y entonces se forma esa personalidad, que es la forma que tenemos de expresarnos. Sin embargo, esa personalidad muy comúnmente, y es lo que nos pasa a todos, ¿verdad?, de la educación que hemos recibido, de los ejemplos, de las costumbres, de los hábitos, de las manías, de todo eso, hemos ido generando una personalidad que permite la expresión más cotidiana, más constante del ego que de la esencia. Y eso pasa, y es por eso que se le llama la falsa personalidad. La falsa personalidad es una forma que tenemos nosotros de expresarnos, que tiene que ver con los hábitos, las costumbres, las manías, es la parte física, cómo somos. Todo el mundo ve de nosotros esa falsa personalidad. Por ejemplo, miren un caso que espero que sea claro para todos. Si nosotros decimos la ira es un defecto terrible, es un defecto que lamentablemente lo tenemos todos y nos tenemos que liberar de eso. Más adelante vamos a hablar. Entonces, la ira, por ejemplo, nadie ve la ira, nadie ve cómo es la ira. Lo que ve es cómo se expresa la ira. En algunas personas la ira, por ejemplo, se expresa como una mirada furtiva. En otras personas la ira se expresa como un grito. En otras personas se expresa como un gesto violento, así como que muerde, golpea la mesa, fruñe el entrecejo, pone cara de feo, no sé, hace algo. Las diferentes formas de expresarse esa ira, lo que nosotros estamos viendo es la personalidad que asume la ira, la forma que tiene de expresarse. Como esa falsa personalidad se va formando de hábitos y costumbres falsas que no son propios de la esencia, terminan siendo más fácil que se expresen todos los agregados psicológicos en esa personalidad, o sea, en cómo actuamos nosotros, y no permiten la expresión de la esencia. Entonces nosotros tenemos que liberarnos de esa falsa personalidad si queremos realmente llegar a ser libres. Entonces, ¿cómo sería liberarse de esa falsa personalidad? Bueno, tendremos que hacer un análisis de todos los hábitos, las manías, las costumbres, la forma de actuar, de expresarnos, todo lo que es negativo en nosotros, de todas esas cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos hábitos que son malos, son negativos. Por ejemplo, bueno, ustedes saben, nosotros vivimos en México, pero somos de origen, hemos nacido en Argentina. Por ejemplo, allá se tiene la costumbre del mate, ¿verdad? Es muy común tomar mucho mate. Como en algunos otros lugares será muy común tomar mucho café. Como aquí en México es muy costumbre comer mucho chile, ¿verdad? Son hábitos y costumbres muy propias de una región, de un lugar, pero que si nosotros hacemos que eso se exceda, se caiga en un desequilibrio, van a ser nocivos. Por ejemplo, si nosotros tomamos mucho de esa infusión del mate, o por ejemplo si una persona come mucho chile,
¿verdad? El chile, que es muy picoso, que irrita mucho el estómago, que hace que produce muchas cosas negativas. Lo mismo que pasa con el café. El problema no es, fíjense, no es el hecho en sí mismo en ese hábito. Lo que pasa es que eso se excede, se cae en un desequilibrio, se excede mucho el consumo de esas bebidas, por ejemplo, y termina siendo nocivo, ¿verdad? Así, por ejemplo, tenemos costumbres, ¿verdad? Costumbres que nosotros tenemos arraigadas, costumbres de hábitos, ¿verdad? Manías, traumas complejos que nos llevan a actuar de forma equivocada. Cuando nosotros tenemos esa falsa personalidad muy arraigada, hace que sea muy difícil que la esencia se pueda expresar libremente. Entonces hay que hacer todo un trabajo, ¿verdad? Un análisis, reflexionar mucho para darnos cuenta cuáles son las costumbres que nosotros tenemos que son negativas. Y todas esas, con el tiempo, hay que ir trabajándolas, hay que ir corrigiendo todo eso para poder ir liberándonos de esa falsa personalidad. Por ejemplo, el tema de la nacionalidad, la pertenencia, ¿no? El alma es libre, el alma no tiene nacionalidad, el alma no tiene fronteras, el alma ni siquiera es de este planeta. El alma es algo, ¿verdad?, que va muchísimo más allá de una frontera, de una región. Y fíjense que nosotros, por ejemplo, tenemos mucha costumbre de tener esa pertenencia nacionalista, ¿verdad? Donde nos dicen, no, claro, uno le tiene cariño a un país, le tiene cariño a una gente, le tiene cariño a muchas cosas. Sí, pero hay que tener en cuenta que una cosa es el cariño y otra cosa es cuando eso se excede y hasta muchas veces, por ejemplo, hay racismos. La cultura misma nos educa a que muchos países, por ejemplo, se acostumbran a generar una educación que es muy tendenciosa a que se le tenga odio a los de otra región o de otros países. Muchas veces países fronterizos, muchas veces se generan discriminaciones. Hasta dentro del mismo país pasa, donde a veces un estado, una provincia, un territorio le tiene ese ¿cómo decirle? Ese complejo de superioridad hacia otro, ¿verdad? Todas son esas cuestiones muy propias de la falsa personalidad. Entonces, analizando todo eso, tenemos que ir aprendiendo a tener una personalidad que le permita la expresión de la esencia. ¿Cómo se expresaría esa esencia en esa personalidad? Bueno, con todas las virtudes humanas, como ser el cariño, la comprensión, la tolerancia, el altruismo, la paciencia, la amistad sincera, la alegría por el bien ajeno, ¿verdad? Todas virtudes que hay que aprender a cultivar en esa personalidad, ¿verdad? Por ejemplo, los hábitos, ¿no? Uno puede tener gustos por música que sea muy disonante, o sea, música que sea muy desarmónica, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos a veces gustos por esas cosas que son muy desarmónicas. Entonces tenemos que ir aprendiendo a cultivar todo aquello que nos lleve, nos induzca a tener más armonía y que pueda fluir libremente la conciencia, la esencia, los valores, las virtudes, ¿verdad? Entonces, de la falsa personalidad es algo que debemos ir aprendiendo, trabajando y liberándonos hasta que nuestra esencia pueda manifestarse libremente en nuestra expresión física. El día que logramos eso, nosotros podríamos decir que estamos en el nivel de un San Francisco de Asís, de una Juana de Arco, de uno de esos grandes seres que han logrado una santidad en la forma de expresarse físicamente. O sea, ellos no se expresaban de forma egoica, o sea, no expresaban la ira, el orgullo, la incomprensión, la envidia, los celos, no, sino que expresaban todas las virtudes humanas. Entonces nosotros tenemos que trabajar para ir liberándonos de esa falsa personalidad. Podríamos decir de que es una de las cosas que tenemos que ir trabajando cotidianamente cuando nosotros tenemos muchas expresiones de esa falsa personalidad con egos, con celos, con envidia, con rencores, con ira y todas esas cosas, hacen muy, muy difícil que nosotros seamos felices. Es muy, muy difícil que nosotros, si seguimos oprimidos por esa falsa personalidad,
Es muy difícil que tengamos hogares felices, que el hombre con su esposa pueda ser feliz, que la mujer con su esposo puedan ser felices. Va a ser muy difícil porque esa personalidad canaliza toda la parte egoica y hace que nosotros tengamos un comportamiento lamentablemente equivocado que nos lleva a sufrir nosotros y a hacer a sufrir a los demás. Así que una de las cosas de las cuales tenemos que aprender a liberarnos. La segunda, la mente lunar. Se le llama lunar cuando hablamos de una mente que no tiene, ¿verdad? No tiene las expresiones de la luz del sol, de la parte solar, de la parte más pura, de la parte más conscientiva de nosotros. La mente es un vehículo maravilloso, así como tenemos este vehículo físico, bueno, también tenemos un vehículo para la dimensión, para la región del mundo de la mente, que es la que permite a nosotros tener inspiración, que es la que permite que nosotros seamos creativos, la que permite que nosotros podamos canalizar esa mente universal donde es el origen de todos los arquetipos divinales y poder bajar a través de la inspiración todas esas creaciones que nuestra conciencia puede hacer. Pero lamentablemente la mente lunar es esa mente razonativa, esa mente que nos lleva a nosotros a ser cada vez más complejos, ¿verdad? Existe una no fábula, ¿cómo se llama? Bueno, una enseñanza de los antiguos griegos donde habla del nudo gordiano, ¿no? Un nudo que era tan complejo que era muy difícil de liberarse de eso. Esa es la representación de esa mente lunar. El laberinto de Creta, donde estaba el Minotauro y había que ir a matar a ese Minotauro para que poder desposarse con Ariadna, ese Teseo. Bueno, ese laberinto representa esa mente terrena, esa mente lunar, esa mente negativa, donde es una mente razonativa, no es una mente libre que está atrapada por ese agregado psicológico. Es por eso que nosotros, supongamos, si yo veo, bueno, no yo, supongamos una persona ve a su esposa y la ve sonriendo con otro varón, y esa mente lunar es la que le dice, me están engañando, ahí están hablando de mí, no sé qué cosa. Inventa cosas, razona negativamente y nos lleva a cometer grandes errores. Es la mente que, por ejemplo, vamos en el autobús, en el camión o como se le llame, subimos a ese transporte y se escucha una música y nos bajamos y la mente sigue cantando esa música y no tiene paz, no tiene silencio, no está quieta. Es esa mente lunar que cuando nosotros queremos practicar la meditación, nos sentamos, cerramos nuestros ojos y nos queremos relajar y empieza a traernos los problemas, los conflictos, las historias, el pasado, el futuro que es incierto, ¿verdad? Es una mente que no está controlada por la conciencia, sino que es una mente que siempre va a vivir en el pasado o en el futuro, siempre va a traer esos recuerdos del pasado o va a proyectarse a un futuro incierto, va a traernos las peleas, las discusiones que hemos tenido en la historia y las va a volver a vivir, y entonces nos somete a vivir en el infierno de todos los errores que hemos cometido, de todas las envidias, los celos y todas esas cosas egoicas, y nos llevan a nosotros a estar así constantemente pensando, y no podemos de esta forma poder sentir las corazonadas, los impulsos que salen de nuestro ser a través de ese órgano maravilloso que es el corazón en la parte física, pero que en la parte interna es ese órgano trascendental que permite escuchar la sabia voz del corazón, que no es otra cosa que la voz de nuestro ser. Entonces, cuando nosotros gravitamos en la mente, no podemos escuchar el corazón. Entonces tenemos que aprender a pensar con el corazón y sentir con la cabeza. Y para eso tenemos que ir luchando con todas las expresiones esas del ego. Hay que aprender a autoobservarse. La autoobservación es darse cuenta de todo lo que nosotros estamos haciendo, tanto en la parte física, por ejemplo, moviendo nuestros brazos y nuestras manos y qué es lo que estamos haciendo físicamente, pero también darnos cuenta de qué es lo que estamos pensando, qué es lo que está sucediendo aquí en nuestra mente. Porque nosotros podemos estar haciendo una tarea y sin embargo podemos estar pensando en otra. Entonces hay un dicho de la sabiduría universal que nos repiten nuestros maestros que dice que donde está nuestra mente está nuestra conciencia. Entonces lo que tenemos que hacer es a la mente traerla al aquí y el ahora, a vivir el instante, el momento, aquí,
¿verdad? Entonces para eso necesitamos aprender a autoobservarnos, necesitamos aprender a sentir el cuerpo, necesitamos aprender a darnos cuenta que hay un proceso dentro de nosotros que tiene que ver con el pensamiento, que tiene que estar en coherencia con lo que estamos haciendo físicamente. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo todo eso. Por ejemplo, para liberarnos de esa mente lunar, muy aconsejable hacer mucha oración. La oración es conversar con Dios, la meditación es escucharlo a Dios, ¿verdad? Como nos decía Arturo en el video pasado. Entonces la oración es fundamental. Hemos hablado de eso, hay también videos aquí en nuestro canal donde hablan sobre la oración misma también. Entonces uno agarra la oración que quiera. La mejor oración es la que salga del corazón sincero. Entonces eso nos ayuda a que nosotros a la mente le pongamos un oficio, le pongamos una tarea, porque cuando ella no está haciendo ninguna cosa productiva, hace cosas destructivas. Entonces a la mente hay que ponerle eso. Otra de las cosas que nosotros recomendamos para quietar la mente es, por ejemplo, escuchar música clásica. Música clásica de Beethoven, de Mozart, de Schubert, de Bach, de Vivaldi, de esos grandes compositores del Renacimiento, por ejemplo, esas músicas clásicas, que es conocida como la música de las esferas. ¿De qué esferas? Bueno, de las esferas superiores. Entonces, esas armonías que tiene la música a nosotros nos puede ayudar a inspirarnos y ayuda a controlar la mente. Y otra de las cosas que también recomendamos mucho es la salida al campo, la salida a los lugares naturales, donde el campo, la naturaleza, la expansión de la madre naturaleza, la expresión de ese Dios que hizo todo, absolutamente todo lo que existe, bueno, eso nos ayuda a que la mente se disipe un poco, esa mente terrena, y pueda, o mente lunar también, y pueda uno estar más inspirado y bueno, ir liberándose de a poco de esa mente que nos oprime. Bueno, otra de las cosas que vamos a tener que liberarnos, tanto de la mente como de las emociones negativas. Bueno, las emociones negativas son terribles, nos sumergen en cosas muy complejas, muy feas, muy desagradables, porque las emociones negativas nos hacen sufrir mucho, depresiones, uno se llena de conflictos y se llena de problemas, de tristezas y de cosas muy, muy feas, y uno, bueno, tiene que aprender a salirse de esas emociones negativas. Esas emociones negativas evidentemente nos llevan a nosotros a tener reacciones negativas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, para eso también, por ejemplo, es recomendable no andar buscando emociones negativas, porque también hay veces que nosotros preparamos el terreno por las cosas que hacemos, preparamos el terreno para que se procesen cosas que no son beneficiosas para nosotros. Por ejemplo, miren, le hago una cosa simple. Si nosotros vemos una película de terror y la película de terror promueve las emociones negativas, entonces es como que, ¿para qué la voy a ver si al final después me va a terminar produciendo emociones que yo no voy a poder controlar, ¿verdad? Entonces hay cosas que no conviene hacerlas, hay cosas que la verdad es como decir, miren, yo no creo que nadie, porque uno podría decir, bueno, pero una película de terror de vez en cuando no pasa nada, porque, bueno, eso, como dicen, una vez al año no hace daño. Bueno, pero yo le pondría un ejemplo que nos pone un instructor también de aquí de la Gnosis, y nosotros lo vemos muy acorde con lo que estamos hablando. Si yo le digo, bueno, a ver, tómese una pequeña dosis de cianuro. Yo creo que ninguno de nosotros dice, bueno, un poquito de cianuro no me va a matar. Sí, no le puede que no lo mate, pero puede ser que le traiga unas enfermedades tremendas, que le destroce el sistema nervioso, que le destroce el cuerpo, que no sé, le afecte las articulaciones, los órganos internos, qué sé yo, no sé. O sea, le puede hacer mucho daño aunque no lo mate. Bueno, eso es lo que pasa con esas emociones negativas. Por ejemplo, cuando uno ve una película de terror, es como un cianuro que se está tomando. Entonces eso le va a dañar, le va a perjudicar en la parte interna de uno, porque son emociones que uno no puede controlar, son emociones que uno no tiene la capacidad de transformar esas impresiones. Entonces, cuando uno promueve eso, es mucho el daño que se hace. Todo lo que hemos hablado para ayudarse a controlar la mente también nos sirve para la parte negativa, o sea, para las emociones negativas. Evidentemente la música clásica nos va a ayudar, las salidas al campo, la meditación, la oración, todo eso nos va a ayudar. En el caso
de las emociones negativas, también uno tiene que aprender. El maestro Samael nos enseña bueno, que cuando hay un aspecto de uno de los centros que está desequilibrado, lo tenemos que aprender a controlar con el centro que esté equilibrado. Entonces, por ejemplo, cuando uno está caído en una depresión así, está mal, se siente mal porque, no sé, X cosa. Entonces, uno con la mente tiene que regañarle, tiene que reprimirle a ese centro emocional negativo que lo está haciendo sufrir. Dice, bueno, la vida nunca es fácil. Entonces uno la regaña a ese centro emocional. Bueno, la vida nunca es fácil. Y todos los grandes seres han tenido que superar situaciones mucho más difíciles de la nuestra. El Maestro Jesús tuvo que caer preso, lo laceraron, lo maltrataron, lo golpearon, lo vituperaron, lo denigraron, le hicieron de todo, y él siguió firme en su propósito y logró su cometido. Entonces nosotros no tenemos por qué dejarnos vencer por cualquier situación de la vida. Yo sé, y eso es normal para todo el mundo tiene situaciones en la vida difíciles, complejas, que a uno lo ponen en una situación fea, que uno a veces no sabe cómo controlar. Pero entonces con la mente uno le tiene que decir, bueno, estas son cosas propias de la vida y yo voy a salir adelante porque tengo una conciencia, tengo un ser, tengo esa parte divina que existe dentro de nosotros que me impulsa a superarme y me va a ayudar en el camino, y jamás en la vida nadie ha quedado desamparado. Dios es un padre que no deja desamparado jamás a sus hijos. Entonces, aquí en México hay una anécdota de una de esas grandes culturas que, para pasar a esos jovencitos que iban al estado adulto y prepararlos para ese proceso de la iniciación, una de las pruebas que le hacían era vendarle los ojos, llevarlos a la selva, y que tenían que pasar toda la noche en esa selva solos, ¿verdad? Entonces le ponían la venda, los dejaban solos en medio de la selva y no podían ellos sacarse la venda, tenían que estar toda la noche con la venda puesta. Y en la noche se escuchaban sonidos de jaguares, pisadas, se escuchaban muchas cosas, y si ellos se descorrían, se quitaban la venda, perdían la prueba. Cuando pasaba toda la noche y amanecía, y recién ahí sí podían sacarse esa venda, se daba cuenta ese jovencito que su padre había estado ahí silencioso a un costado de él, protegiéndolo durante toda la noche, y él no sabía, no se daba cuenta. Entonces, miren, y si eso lo hace un padre físico, imagínense cómo lo hará nuestro ser interno, que es nuestro Padre espiritual, que cada uno de nosotros tiene, que siempre está velando y cuidándonos. Entonces, fíjense lo que dice también el Maestro Jesús. Si el Maestro Jesús, hablándonos a nosotros así literalmente, dice que si ustedes, ¿qué padre le daría, si su hijo le pide agua, le daría vinagre? Si le pide comida, le daría piedras. Dice, si ustedes, que son malos, dice así el Maestro Jesús, si ustedes que son malos procuran cosas buenas para sus hijos, imagínense el Padre Eterno, nuestro ser, que procurará para nosotros. Entonces, aunque nosotros sepamos o estamos viviendo situaciones difíciles en la vida, jamás nos tenemos que sentir derrotados, porque nuestro ser es un triunfador sobre la vida, es un triunfador sobre los eventos, es un triunfador sobre cualquier adversidad y cualquier cosa negativa que hay. Entonces, cuando nosotros nos sentimos mal emocionalmente, salga a caminar, salga a correr, salga a hacer alguna actividad, pídale, órele a su ser que lo ayude, y con esa mente reprenda la parte negativa para que no lo haga, no lo sumerja en esos infiernos psicológicos, que también es una de las cosas que tenemos que aprender a liberarnos. Evidentemente, siempre decimos lo mismo, todas las cosas que nosotros enseñamos aquí son y se pueden lograr, son una realidad, pero evidentemente no todo es tan fácil como decirlo. Cuando uno está pasando por una situación emocional negativa, bueno, a veces cuesta salirse de esa, pero seguramente si uno hace lo que corresponde,
sale triunfador de todas esas adversidades y sale adelante. Y la parte negativa es muy destructiva cuando caemos en esas emociones negativas. Hasta el mismo cuerpo empieza a producir sustancias tóxicas que contaminan el cuerpo y lo sumergen en enfermedades, en dolor y en tanta cosa. Entonces, una de las cosas de las cuales tenemos también que aprender a liberarnos. ¿Vieron cómo podemos estar libres físicamente, pero psicológicamente todavía estamos muy, muy oprimidos? Y entonces aquí estamos aprendiendo a ir, cómo de a poco podemos ir trabajando para lograr esa liberación. La otra es los instintos negativos. Pasa exactamente lo mismo con la parte mental, la parte emocional y la parte instintiva. La parte instintiva es la que nos lleva a reaccionar de forma más violenta. Por eso pusimos esta imagen así, donde un jefe, supongamos, somete a sus empleados y demás. Bueno, algo muy común de nosotros puede ser que una persona, como contábamos la anécdota que nos enseñó el maestro Samael, que puede ser que en el trabajo el jefe oprime y es un tirano de sus empleados, y ese empleado cuando llega a su casa es un tirano, un opresor de su esposa o de sus hijos y demás, ¿verdad? Entonces los instintos son lo que nos llevan a nosotros a reaccionar de forma inmediata, y nosotros tenemos una tendencia de reaccionar negativamente. Nos viene alguien y nos dice feo y ya nosotros reaccionamos instintivamente queriendo responderle de la misma forma, y hasta a veces mucho peor de lo que nos reaccionaron a nosotros. Entonces tenemos que ir liberándonos de esa parte instintiva. Hay que hacer muchas reflexiones, mucho análisis de lo que en el día a día hemos hecho. Muchas veces durante el día nos dejamos llevar por esos impulsos instintivos y decimos cosas que después nos arrepentimos, hacemos cosas de las cuales después también nos arrepentimos, y así nos la pasamos arrepintiéndonos de la gran mayoría de las decisiones que tomamos. Entonces hay que hacer grandes análisis, mucha meditación, mucha reflexión para poder ir comprendiendo cuáles fueron las reacciones que nosotros hemos ido tomando que nos han ganado la batalla en el día a día, ¿verdad? Que nos dijeron algo y nosotros no pudimos contenernos, no pudimos tener un dominio de nosotros mismos y nos expresamos de una forma negativa diciendo algo que ofendía, que molestaba, que bueno, causaba un dolor en la otra persona. Entonces, de los instintos también tenemos que aprender a liberarnos. Pasa más o menos lo mismo, hay que hacer mucho trabajo, mucha oración, mucha reflexión y análisis, bueno, porque es una cosa que es muy rápida de actuar. O sea, nos dicen feo y ya reaccionamos de forma inmediata. Entonces la parte instintiva es algo muy violento, muy rápido, y que nosotros tenemos que ir dominándonos a nosotros mismos para ir aprendiendo a controlar eso y poder ir eliminando de forma definitiva todos los elementos que producen las reacciones en la parte instintiva. Bueno, y entonces ahí nos toca el último punto, liberarnos del yugo del yo psicológico, del agregado psicológico, del defecto, aquellas situaciones que capturan nuestra conciencia. Nosotros ya lo hemos explicado, aquí tenemos en el canal diferentes videos que hablan mucho sobre eso, pueden buscarlos y aprender. Hay mucha información que hemos dado y que seguiremos dando, ¿verdad? Donde, por ejemplo, ustedes saben, el ego, ese yo psicológico, está compuesto de tres cosas: de energía, materia y conciencia. Lo importante, el problema que gravita, lo neurálgico del agregado psicológico es que tiene atrapada nuestra conciencia. Es por eso que nosotros cometemos grandes errores, porque la que nos debería de guiar para cometer menos errores y guiarnos por un camino certero, ¿verdad?, sería nuestra conciencia. Pero nuestra conciencia no nos puede guiar porque está atrapada dentro del agregado psicológico. Es lo que representa esa medusa. Esa medusa es la representación de esos agregados psicológicos. Cada una de esas serpientes que tiene en la cabeza es la manifestación de un defecto psicológico. Por ejemplo, una persona puede tener orgullo, y cada una de esas serpientes representa un aspecto del orgullo, porque puede ser que se sienta orgulloso por ejemplo, que lo que hablábamos de la nacionalidad, de que es alto, de que es bajo, de que es bonito, de que es inteligente, de que tiene una buena familia, de que es un profesional, de que es adinerado, de que sabe mucho, de que, no sé,
cualquier cosa es un orgullo. Una de esas serpientes es el orgullo que tiene por la familia, por la posición social otra, por el dinero otra, por, no sé, tal cosa. ¿Ve? Eso representa un gran defecto psicológico de esa medusa y cada una de esas serpientes representa una expresión de ese defecto. Fíjense que en el caso de Perseo, él, para matar a esa medusa, aquí tiene tres cosas. Tiene el casco ese que está acá, símbolo de la autoobservación psicológica, aquello que nos permite a nosotros darnos cuenta de las emociones que tenemos, de los pensamientos, de la parte instintiva. Tiene una espada, símbolo de la voluntad, símbolo de la fuerza, símbolo del valor que tiene que ejercer para enfrentarse a esos agregados psicológicos. Y tiene el escudo de la fe, el escudo de la conciencia, que para matar a esa medusa, él no la puede mirar a los ojos directamente. ¿Por qué? Porque si la mira a los ojos se convierte en piedra. Eso significa que se materializa, o sea, que se vuelve un esclavo de ese agregado psicológico. Pero si lo mira a través del espejo de la conciencia, ese escudo le permite ver a la medusa, entonces ahí sí, ejerciendo la voluntad, ejerciendo esa autoobservación, ejerciendo ese trabajo que tiene que ir haciendo, le corta la cabeza y entonces ahí es donde triunfa sobre esos aspectos psicológicos. Imagínense que el yo psicológico es una creación que nosotros hemos hecho. Y ese yo psicológico, una vez que es creado, es como si nosotros invitáramos a pasar el día a un amigo a nuestra casa y en vez de ese amigo pasar el día con nosotros, estar todo bien, lindo, y después se va a su casa y pasamos un momento agradable, en vez de eso, imagínense que él se queda en nuestra casa, nos obliga a hacer lo que él quiere y se hace dueño y señor de nuestra casa. Bueno, pasa lo mismo con el ego. El ego lo creamos nosotros y ahora es el dueño de nuestros actos. Porque nosotros tenemos codicia, nosotros tenemos pereza, nosotros tenemos lujuria, nosotros tenemos orgullo, nosotros tenemos ira, nosotros tenemos envidia, nosotros tenemos gula y todo un sinnúmero de defectos psicológicos relacionados con esas cabezas de legión, esos agregados psicológicos tan importantes. Entonces cada uno de esos nos esclaviza y nos obliga. La ira nos obliga a nosotros a reaccionar de forma iracunda. La envidia nos obliga a nosotros a sentirnos mal porque al vecino le vaya bien. La lujuria nos obliga a nosotros a andar teniendo pensamientos, emociones, miradas y todas esas cosas lujuriosas que hacen decadente la vida de una persona. Entonces, nosotros tenemos que liberarnos de ese yo psicológico. Cuando nosotros vamos aprendiendo a liberarnos de esa falsa personalidad, de los pensamientos negativos, de las emociones negativas, de los instintos negativos, y vamos trabajando sobre eso, algún día podemos eliminar esos agregados psicológicos, ¿verdad? Y una vez eliminado un agregado psicológico, jamás volvemos a ser prisioneros de él. Es ahí donde realmente somos libres. Eso es lo que hicieron esos grandes seres, esos grandes maestros como Jesús, como Mahoma, como Buda, como Fuji, como Confucio, como Hermes Trismegisto, como Quetzalcóatl, como Manco Cápac, ¿verdad? Todos esos grandes seres lo que hicieron fue liberarse del agregado psicológico. Cuando se liberaron del agregado psicológico, entonces ese agregado psicológico liberó a esa esencia que tenía atrapada, oprimida, la liberó, esa esencia se hizo libre y no solamente se hizo libre, sino que al haber estado atrapada dentro del agregado psicológico se hizo terriblemente sabia. Y es por eso que esos grandes maestros, al haber liberado toda la conciencia que tenían atrapada dentro del agregado psicológico, son verdaderos maestros de la vida, son verdaderos sabios, son verdaderos seres que tenían la capacidad de interpretar cualquier situación de la vida y cualquier pregunta que se les hacía, podían dar una respuesta sabia y precisa sobre eso. ¿Por qué? Porque habían sido liberados de la opresión del agregado psicológico, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo todos nosotros, ojalá Dios quiera, y todos los que estén viendo este video, todos nosotros somos libres físicamente, sí, pero lamentablemente somos muy esclavos de todas esas emociones inferiores, pensamientos negativos, instintos, del agregado psicológico y de una falsa personalidad que hace que nosotros creamos lo que somos, ¿verdad? Que creamos que somos esto y no nos deja estar libres como para emancipar esa alma, para que se libere y para que llegue a las grandes alturas de las experiencias místicas, para comprender los grandes misterios de la vida y nosotros podamos sentir esos
esos estados de armonía superiores que se logran cuando se siente lo real que hay en nosotros. Bueno amigos, espero que les haya gustado, se haya sido interesante para ustedes esta conferencia. Como siempre los invitamos a visitar nuestra página en gnosismexico.org.mx, la página de Facebook Gnosis México y el canal de YouTube también en Gnosis México. Si nos pueden dar un like, un comentario agradable para nosotros, compartir esto con algunas personas que les pueda llegar a interesar, y también si quieren sumarse a todos esos cursos que damos totalmente gratuitos. Nosotros somos una asociación sin fines de lucro que bueno, todo lo que hacemos lo hacemos ad honorem y por el placer que nos da, la gratitud que nosotros sentimos por tener este conocimiento y compartirlo con todos ustedes. De nuestra parte, muchísimas gracias, Dios los bendiga a todos y estaremos viéndonos prontamente en otra conferencia.